Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jessica Corona. Soy egresada de la carrera de Psicología de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Eh, Quisiera comenzar a introducirlos en la materia de fundamentos del psicoanálisis a través de una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han escuchado alguna ocasión escuchar a alguien expresarse de una persona por sus comportamientos como una histérica, ¿no? O cuántos de ustedes han sido testigos de que por cómo se comporta una persona le llaman neurótico. Eh, ¿Cuántos hemos visto alguna publicidad de neuróticos anónimos por la calle, anteriormente en el periódico o bien actualmente en internet? Todo esto es parte de un origen y este origen se remonta al psicoanálisis. Para entender un poco cómo es que nace el psicoanálisis, tenemos que hacer una revisión histórica, dado que es de suma importancia conocer el carácter cultural y político de ese momento. Entonces, vamos a remontar hasta 1900, 1890, o sea, a finales del siglo XIX. ¿Qué estaba sucediendo a finales del siglo XIX? Se tenía una sociedad que estaba marcada por una posible guerra mundial. También estábamos en un momento en donde los avances tecnológicos y científicos estaban avanzando a un nivel agigantado. Otra de las cosas que estaban sucediendo es que estaban naciendo nuevas vanguardias en el arte. En Europa sí estaba naciendo, estaba avanzando un capitalismo imperialista. Sin embargo, en otros lugares, como lo es Rusia, estaban empezando a llegar y a poner en práctica, a partir de Lenin, las teorías marxistas, comunistas, socialistas que existieron en su momento. Entonces, todo el mundo está cambiando. Estamos pasando por un proceso. En medio de todo esto nace el psicoanálisis. Es importante saber que el psicoanálisis es una disciplina y quisiera compartirles que, pues como les comenté, estábamos en guerra y algunas de las vanguardias artísticas fue esta obra que se llama Belleza y Abismo y la obra del beso de Gustav Klimt. Importante mencionar que había una censura directa e indirecta en esta etapa histórica hacia la sexualidad y hacia las emociones. Hasta este momento, los discursos sobre los padecimientos de, pues de las personas, de los seres humanos, eran tratados por los médicos y los psiquiatras. Estos tratamientos eran bajo una lógica médica.
¿Por qué? Porque no teníamos acceso a otro tipo de método. ¿Ok? Entonces tenemos a la psiquiatría y a la medicina. Ellos son los protagonistas para dar explicación a estos temas que no entendemos del todo, pero ellos son los encargados de dar un tratamiento. Así como hoy en día hay temas muy sonados desde la perspectiva psicológica, como lo son la depresión, la ansiedad, incluso el trastorno de hiperactividad, todos estos, en este momento teníamos los mecanismos o con lo que contábamos era con la neurosis y la histeria. Esta era la lógica con la que se trataba a las personas. Parece ser que en algún punto en la historia de Europa se buscan explicaciones diferentes. Y así como hubo una vanguardia en el arte, en la política con la llegada del socialismo, también hay una vanguardia en las ciencias. Entonces nace un personaje muy popular e importante. Y si hablamos de psicoanálisis, no podemos evitar mencionar a Freud. Se menciona mucho este tema cuando se abordan los orígenes del psicoanálisis, la vida de Freud. Hay muchos mitos, muchas historias sobre cómo él vivió su niñez. Entre ellos, pues bueno, que era un niño, sí se sabe, privilegiado, que tenía acceso al conocimiento, que ya dominaba varios idiomas a una corta edad. Pero acá lo que es de nuestro interés principalmente es la formación médica. Freud nace de una formación médica, está en la neuropsiquiatría y se interesa por estos temas desde una corta edad. Él creía que todos estos padecimientos estaban presentes en nuestra cotidianidad e incluso él llegó a mencionar alguna vez que parte de crecer en su familia le ayudaba a entender lo que llegaba a ver ya él en el análisis. Antes de llegar a ese momento, es importante mencionar que Freud sale de esta formación médica, pero en el momento de tratar con pacientes, para él empieza a ser insuficiente esta explicación que viene desde la biología, ¿no? Entonces, Freud busca otros métodos y tiene una influencia muy importante llamado Charcot. Él era un biólogo y se acerca a él para conocer un poco más sobre un método que él llevaba a cabo, que se llamaba hipnosis. Es muy popular que Freud llegó a utilizar este método y sí, lo realizó con sus primeros pacientes. Sin embargo, se dio cuenta que así como le ayudaba para recordar lo vivido, lo que tal vez había sido olvidado, al final dejaba algunas secuelas, como eran problemas de sueño. No sabías en qué momento podían regresar esos recuerdos a la persona y ya no se tenía control de un tratamiento. En ocasiones era más fuerte el impacto que tenía tener alguno de estos recuerdos presentes. Por ello, él renuncia prontamente a la hipnosis.
y decide mejor llegar a otro lugar por medio de catarsis. Catarsis es cuando ubicas un recuerdo y lo tienes ya en tu memoria. Y utilizó la asociación libre. No sé si alguno de ustedes ha estado ya en terapia o ha realizado este ejercicio, pero consiste básicamente en hablar sobre un evento, un suceso o incluso evocar con alguna imagen lo que uno piensa y decir lo primero que está en nuestro recuerdo o en nuestra mente. Para Freud esto ayudaba porque dábamos una respuesta, por decirlo de alguna manera, lo más pura posible. ¿Para qué? Para saber lo que en realidad sucedía en nuestra psique. Entonces, ya que llegamos hasta aquí, podemos hablar del objeto de estudio del psicoanálisis, y ese es el inconsciente. Yo creo que vamos a hacerle un espacio acá, que sí va a ser una explicación algo amplia. El inconsciente es el objeto de estudio del psicoanálisis. ¿Okay? El inconsciente va a ser una estructura. Es una estructura a la que no vamos a poder ingresar o llegar de manera inmediata o de manera directa, incluso de manera tangible. ¿Okay? Es solo un medio que nos puede ayudar a dar atisbos. ¿Okay? Tal vez a acercarnos, pero no a dar una respuesta concreta. Y esto lo haremos por medio de algunos mecanismos que Freud llamaba mecanismos de defensa, como lo son el olvido, el acto fallido, y el chiste, entre otros. El olvido, para Freud, es un mecanismo de defensa que tiene nuestra psique, porque tal vez el conservar un recuerdo de un evento que haya sido traumático puede afectarnos. Entonces, el olvido es una manera de protegernos de estas afectaciones. Claro que se utiliza esta táctica como la catarsis para llegar tal vez a evocar algún recuerdo que quedó en el olvido, pero sigue siendo un mecanismo. ¿Ok? El siguiente es el acto fallido. El acto fallido puede ser cuando dices una cosa que se supone no querías decir, pero terminas diciendo. Por ejemplo, a nivel primaria es muy utilizado esta broma de que te diriges a las maestras con el nombre de mamá, ¿no? Esto puede dar cuenta de una cercanía que tú comienzas a hacer, un vínculo a través de esa convivencia en lo escolar. Sin embargo, hay un vínculo afectivo ya algo fuerte. Este puede ser un ejemplo. Y el siguiente es el chiste. Para Freud, el chiste es un mecanismo que ayuda a minorar el dolor de alguna situación que realmente nos causa afectación. ¿Ok? Estos son algunos de los mecanismos de defensa que tiene la psique más recordados por Freud y que ha incluido en varias de sus obras. Ahora bien, hasta ahora podemos decir que Freud se separó del método
médico psiquiátrico para crear un nuevo método. Y este método hoy en día es un método terapéutico. Este método terapéutico le da voz a lo que platicábamos anteriormente sobre la censura que había. Esta censura que estaba presente en la sexualidad y las emociones. A diferencia de otras aproximaciones que llegaban a los padecimientos que sufríamos las personas, como la medicina, quien tomaba un trastorno como algo que se tenía que tratar y llegar a una cura, el psicoanálisis se separa porque da cuenta de que algunos padecimientos son parte de una condición humana, de una naturaleza. Entonces no los niega, los toma y los estudia. Hay algunos autores como David Auster que hace un análisis de cómo el método terapéutico de Freud se aproxima mucho a un método de investigación. Donde el protagonista es el paciente. El paciente es quien más sabe del tema, porque solo el paciente es quien te puede decir qué es lo que ha vivido y puede llegar a estos insights o estos momentos de una huella de algún trauma. Es importante que veamos cómo Freud incluso juega con esta lógica de trauma que en medicina refiere a un golpe, ¿no? Algo que deja huella. Desde el psicoanálisis, trauma es algo que deja una huella, sin embargo, esta no es visible. Esta huella es psíquica. ¿Okay? Desde ahí también comienza a jugar con los conceptos y dado que su formación es una formación médica, Freud busca un aparato psíquico. Este aparato psíquico es una estructura en donde él intenta organizar algunos niveles de nuestra psique. Importante hasta aquí que hagamos un breve repaso de cómo inició la clase y lo que llevamos hasta ahora. Hablábamos de que el psicoanálisis tuvo origen en un contexto algo caótico porque se buscaba separarse, emanciparse históricamente de lo que había estado marcando al país. En este caso, también al mundo, como lo son guerras, movimientos artísticos y también movimientos en lo político, donde por un lado hay un capitalismo que sigue avanzando a niveles abismales y por otro se retoman las ideas socialistas. ¿Okay? Esto obviamente tiene repercusión porque ya la comunicación también cambia y todos están al tanto de lo que sucede en el mundo, dado que esta Primera Guerra Mundial está en puerta. ¿Qué pasa ante esto? También hay movimientos en la ciencia. La ciencia está avanzando a pasos agigantados, pero de repente se cuestiona también la efectividad porque nos está hablando de temas que hoy en día se están sufriendo en la sociedad, de temas relacionados con la sexualidad y las emociones. Entonces, hay un cambio de paradigma y Freud inaugura el psicoanálisis que se separa un poco de las ideas de la medicina clásica, de la psiquiatría clásica. Sin embargo, Freud tiene esta formación, entonces la retoma para ir estructurando su teoría. Muy bien,
Ahora sí, pasemos al aparato psíquico. El aparato psíquico fue una forma, un instrumento de ordenar cómo funcionaba nuestro aparato psíquico. Entonces, hablaremos de un ello, de un yo y de un superior. ¿Qué pasa con el ello? El ello es esta parte de nosotros que está obedeciendo al placer. Es el pensamiento más inmediato que tenemos cuando estamos pasando por alguna situación. Por ejemplo, cuando estamos en alguna situación donde una autoridad nos está exigiendo algo, ¿no? Ejemplo, con tus padres. Tus padres te están exigiendo que te comportes, hiciste algo que a lo mejor los hizo enojar y tal vez tú tienes ese deseo de contestar, de responder ante esa negativa. Hay una voz que te está diciendo que no, que escuches, que tal vez sí estuviste en el error y ese es el superior. ¿Ok? Es esta otra opción de pensamiento que está alienada a los preceptos morales. Esta sí responde a lo cultural, mientras el ello se olvida de toda la cultura y de los demás y solo responde a los deseos propios. Y después tenemos al yo. El yo está entre estas dos estructuras. El yo es esta parte visible de nosotros. Es la parte socialmente aceptada, pues viene después de una negociación entre estos dos. Freud incluso menciona en el malestar de la cultura cómo la cultura al principio en nosotros tiene un impacto, un choque muy profundo, e incluso menciona cómo antes de los 3 años solo contamos con la estructura del ello, pues todavía no estamos completamente integrados a la cultura, a la moral, ni tenemos consideración por lo que socialmente opinan de nosotros. Si tenemos hambre, lloramos. Si tenemos sueño, lloramos. Si queremos hacer el baño, hacemos el baño. Tenemos esas libertades dado que solo contamos con una estructura. Espero que con este repaso podamos separarnos un poco de las ideas culturales más populares que tenemos sobre el psicoanálisis y los referentes que pueden ser tan sencillo como un libro de el significado de los sueños que podemos adquirir incluso en el transporte público de la ciudad. Obviamente tiene un origen toda esta explicación y esta lógica que hasta hoy en día influye en nosotros, pues fue una ruptura histórica que sigue teniendo influencia en nuestro presente. Muchas gracias, espero vernos pronto. Hasta luego.